Hace varias décadas que la Amazonía atraviesa su momento más crítico, desde que intereses sectoriales diversos pusieron sus ojos en el potencial económico de la región. En una extraña sincronía, las actividades ilegales y otras fomentadas por gobiernos de turno se han ensañado en depredar este espacio afectado día a día por las fuerzas vinculadas a intereses del capitalismo transnacionalizado que mercantiliza las relaciones sociales y la naturaleza. La crisis sanitaria, social y económica que vivimos profundiza estos procesos, consolidando los intereses de grupos de poder económico y político que están llevando a la destrucción planificada de este territorio. Todos deben acordarse que el primer ciclo de acumulación, digamos, y desarrollo de la agricultura capitalista se dio a partir de los años 50 en Santa Cruz, con base fundamentalmente en tres cultivos: caña de azúcar, algodón y arroz, donde comenzaron a desarrollarse, digamos, comenzó a desarrollarse una agroindustria relativa a esa y orientada fundamentalmente al mercado interno. Y se inicia el segundo ciclo, que esta vez está comandado por la producción de soya, que empieza y que coincide, digamos, con el modelo neoliberal. Este tercer ciclo de impulso a la agroindustria capitalista la da el movimiento del socialismo, el gobierno de Evo Morales. Y la hace bajo las siguientes características. Primero, un avance ya muy claro hacia el conjunto de la Amazonía. Debatir con el sector agropecuario cómo ampliar la frontera agrícola. Pero el segundo tema es que es un modelo basado en la producción de biocombustibles. La tercera característica de este proceso es una producción, digamos, agrícola basada en transgénicos. El tema de la ampliación de la frontera agrícola tiene que ver primeramente con la aprobación de un plus del plan de uso de suelo del departamento del Beni. Entonces nos hemos dado cuenta nosotros de que como territorio sí nos afectaría, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo le quiero hacer. Por ejemplo, si era de uso forestal y ahora en el plus del Beni dice que esa zona, por decir, y que está dentro de nuestro territorio, es para uso agrícola, por decir, ¿no? De repente hubiéramos podido sugerir, pero nunca se nos escuchó. Desde los años 80 comienza un repunte del precio del oro, que va a ser muy importante porque va a desatar una fiebre del oro en varias partes de la Amazonía, que va a comenzar un proceso de ocupación de particulares. Toma en cuenta, por ejemplo, que la minería tiene esta particularidad, a diferencia, por ejemplo, de la explotación petrolera, que puede ser ejercida por particulares. Y lo que tienes es una fiebre del oro que se unió además a este boom del precio, ¿no? Ese boom del precio tuvo, si lo ves en este contexto de los últimos 30, 40 años, tuvo un salto aún más fuerte en la década del 2000, ¿no? Con el llamado efecto China, que es además generó un boom de precios de materias primas en general, ¿no? En la Amazonía brasileña vive una parte muy pequeña de los brasileños. Entonces, la mayor parte de los brasileños tienen una relación profunda de exterioridad con la Amazonía, como una zona distante, poblada por indígenas, selvática y desconocida, ¿no? Sin embargo, esa es una mirada, por así decir, de los de a pie, ¿no? Sin embargo, desde una mirada estatal, ¿no? La Amazonía siempre ha sido percibida como una frontera
un objeto de expansión, de dominación y de conquista. En el siglo XXI, bajo el PT, este proyecto tuvo, por así decir, su más reciente encarnación, ¿no? Bajo el gobierno Bolsonaro, sigue esta misma lógica de explotación, de ocupación. Sin embargo, ha cambiado un elemento importante, porque ahora la explotación de los recursos naturales ya no es parte de un proyecto nacional, un proyecto expansionista, si uno quiere, ¿no? Un proyecto industrialista. Es la expansión y es la explotación como una finalidad en sí misma. Si bien los países de la región por donde se extiende la Amazonía atraviesan realidades políticas y sociales distintas, la problemática es pasmosamente similar. Sin importar que los gobiernos profesen ideologías antípodas entre sí, la proliferación de lo ilícito y las facilidades otorgadas a los grandes intereses económicos se repiten sin importar la frontera. La nueva época post-petrolera de una economía diversificada, de trabajo, que tenga una sólida base en el campo. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e un equívoco. Sumando a esto, la pandemia mundial ha servido como cortina para seguir profundizando estas prácticas nocivas. A ver, tenemos que entender de que esta es una propuesta de una sociedad basada en el capitalismo, pues, ¿no? Y los gobiernos, sea de cualquier tinte, van a defender esa propuesta, ¿no? Y en el caso de la actual situación boliviana, con una agudización de una crisis que ya viene desde el 2015, que se ha profundizado en el gobierno de Áñez con el tema de la pandemia, va a seguir, digamos, planteando esta propuesta que él más la resumía en el famoso eslogan de avance de la frontera agrícola. Lo que nosotros planteamos es que tú puedes mejorar la producción agropecuaria en el país a partir de la productividad, es decir, a partir del mejoramiento de los rendimientos de la producción agrícola en una misma superficie de hectárea. Esta es la única forma en la que vamos a poder seguir produciendo productos alimenticios o productos para el mercado interno y para la exportación, pero cuidando y protegiendo los bosques. Cada quien trabaja lo que puede. Allá no hay ayuda de que el rico le ayude al pobre, no hay. Eso no nos ayuda en nada. Si nosotros queremos ocupar su maquinaria para digamos, limpiar una hectárea, cuesta $70 la hectárea, y eso a veces no lo tenemos. Lo que se trabaja más allá es la ganadería y la madera. La madera, entonces son gente que son ricas y, bueno, siempre han tenido y siempre han producido ellos cantidades, ¿no? Son gente de otro lado, incluso son más, hay bastantes argentinos que han comprado estancia y bueno, están allá trabajando. Es una depredación de tierra grave, ¿no? Están también ellos produciendo allá. La Amazonía está siendo, digamos, de cierta manera, arrasada por una serie de procesos y actores muy complejos, ¿no? Que además la pandemia está agudizando, porque la pandemia lo que ha hecho es crecer la impunidad. Entonces, hay otro factor también que tomar en cuenta, que es muy importante, por ejemplo, en el caso del Perú,
en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, que tiene que ver con el auge y la sofisticación del crimen organizado. Se vinculan con la madera, además maderas preciosas, maderas que por cierto pueden enviar a China, se vinculan con el tráfico de especies protegidas, se vinculan evidentemente, como ya he dicho, con el oro, con el coltán, con los diamantes y con inclusive el acaparamiento de tierras. Como tenemos gobiernos muy diferentes, vamos a poner un ejemplo, el gobierno de Bolsonaro por un lado y el gobierno de Maduro por el otro, pero que ambos comparten, por dar este ejemplo, este asalto tan brutal con respecto a la Amazonía. No solo la naturaleza se ha visto afectada, los habitantes amazónicos, poblaciones originarias y campesinas, se encuentran en una situación desesperada a merced de una maquinaria de depredación que les ha arrebatado sus tierras, les ha obligado a desplazarse y cuando han buscado ayuda a nivel estatal, se han encontrado con estados que los invisibilizan, los excluyen y los señalan como obstáculos para el desarrollo y que actúan en concomitancia con los intereses agroindustriales, petroleros y mineros. Quienes han asumido un rol activo de defensa de sus territorios han causado tanta incomodidad que la solución ha sido hacerlos desaparecer. Entonces, ahí hay una cuestión central en la relación entre derechos, pandemia y Amazonía, que es muy, muy preocupante, ¿no? Y bueno, ahí por supuesto salen cuestiones de militarización que también socavan mucho los derechos de los pobladores. En Brasil, la presencia indígena, la existencia indígena ha siempre sido comprendida como un obstáculo hacia la civilización. Los pueblos indígenas no tienen ninguna protección. Pero en el caso de Venezuela, también, por mencionar un ejemplo, hace muy poco fue oficializada, sin consulta, la llamada ley antibloqueo. Es una ley que plantea una desregulación económica brutal, o sea, a unos niveles en los cuales ni siquiera se puede consultar las cosas que se hacen, son secretos de Estado, las decisiones que se hacen, se abre de una manera extraordinaria la posibilidad de gestión del capital privado. La situación, digamos, de los campesinos parte en desventaja, siempre y cuando el Estado persiste en una política que lo que va a hacer es seguir promoviendo, digamos, un avance muchísimo más rápido de aquellos que están en condiciones de integrarse rápidamente a este tipo de producción. En el multiétnico tenemos 48 predios ganaderos y con seguridad de que ellos van a ampliar la frontera agrícola, van a empezar a sembrar, ¿no? Y ahí van a hacer la idea, ¿no?, de que el ganadero le diga a una comunidad próxima a una estancia ganadera: ¿por qué no hacen ustedes lo mismo? Nosotros los indígenas no tenemos maquinaria, ¿no? Y el ganadero, el tercero, sí tiene. Entonces viene y te hace una buena propuesta y es tentador. Esta problemática requiere ir más allá de políticas de Estado. Es necesario un abordaje participativo que incluya las demandas de los actores de la región. Hay que entender que la transformación va a partir de los trabajadores, de los indígenas, de los sectores explotados. Ellos tienen que plantear un nuevo rumbo de la política que defina el destino de este territorio. Por otro lado, la sociedad civil tiene que despojarse de la noción de que lo que sucede en la Amazonía les es ajeno. Pasar del desconocimiento a la sensibilización
y de la sensibilización a la acción, ahora que todavía estamos a tiempo. La gente resiste, ¿no? En la Amazonía, en todas partes, la gente resiste, pero son resistencias que necesitan comunicarse y organizarse de manera más amplia en torno de proyectos o de alternativas de alcance general. Conversarlo más entre los países y dejar de verlo solo por país, porque eso no va a dar cuenta de ninguna manera de lo que está pasando en la Amazonia si no hay un trabajo integrado regional. Superar esta visión es un desafío no solamente de los que sufren directamente con esta expansión, yo diría porque es un desafío para todos que perciben la gravedad de la situación y quieren construir otro mundo, ¿no?